Ser la adulta que necesitabas cuando eras niña implica aprender a darte a ti misma aquello que te faltó en tu infancia, con el objetivo de mejorar tu calidad de vida, tu salud, tu bienestar, tus relaciones. Y esto tiene sí o sí una repercusión en tu vida actual. Estás escuchando Más allá de tus circunstancias podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Hola, bienvenidos de nuevo a Más allá de tus circunstancias podcast. Estaba empezando a grabar este episodio y justo empezaron los cánticos de la mezquita que está aquí al lado de mi casa en Lombok. Escuchen. Pero bueno, eso no me va a detener y espero que no nos distraiga mucho de este episodio, porque este episodio es muy importante. A mí es uno que me emociona mucho hacer, mucho, mucho, porque realmente es algo que vengo internalizando desde hace algunos años y que me ha significado una transformación tremenda y profunda y me ha cambiado completamente la vida. El episodio de hoy va acerca de cómo ser para ti misma eso que tanto sigues necesitando ahora, de cómo ser para ti misma ese adulto, esa adulta que necesitabas cuando eras pequeña y que sigues necesitando ser ahora y llenar esos espacios que tal vez por acción o inacción de quienes nos cuidaban se quedaron vacíos, incompletos y que vamos arrastrando hasta nuestra adultez, que seguimos buscando tal vez en otras personas, en distintos entornos, porque siento que eso es lo que pasa, que aquello que no nos entregamos a nosotros mismos lo vamos buscando fuera hasta que después de un tiempo nos damos cuenta de que ahí no se encuentra. Y entonces, en este episodio, mi objetivo es enseñarles a identificar esos lugares en donde hizo falta un adulto o una adulta en nuestro pasado y aprender a entregarnos de eso que necesitábamos en nuestra vida actual, asumir el rol de ser los adultos en nuestra vida, llenar esos espacios que sentimos que estaban vacíos con todo lo que somos ahora. Además, quiero compartirles los beneficios de esta práctica que se conoce como reparenting, contarles un poco qué involucra esto y cuál ha sido mi experiencia en este camino de transformación en el que me he convertido en la adulta que siempre he necesitado. Todas estas cosas abarcan muchísima información, así que voy a dividir este episodio en dos partes para así poder profundizar ampliamente sobre este tema y adentrarme en todo lo que me parece muy relevante que tomemos en cuenta. Para que tengan un mejor entendimiento de este contenido que voy a compartir con ustedes del día de hoy, les recomiendo que enseñen o compartan las ideas de este episodio a otra persona lo más pronto posible después de escucharlo. Así podrán profundizar su entendimiento sobre este tema y de esta forma no será solamente un episodio más que han escuchado, sino algo que verdaderamente han podido aplicar en sus vidas. Así que empecemos. Como yo les he dicho ya muchas veces, nuestra infancia es la época en donde desarrollamos a través del ejemplo y la experiencia de nuestros padres los lentes o los filtros a través de los cuales vamos a interpretar el mundo, las formas de ser que adaptaremos a nuestras vidas para transitar las experiencias que se nos presenten. Prácticamente todo lo que aprendemos de niños a través de nuestros padres y cuidadores moldea e influencia nuestros pensamientos y comportamientos en nuestra vida adulta. Y lo que suele ocurrir es que llegado a un punto en nuestra adultez, lo que aprendimos puede llegar a ser muy limitante, ya sea porque para la realidad actual se ha hecho obsoleto, es decir, ya no aplica en nuestro tiempo, o porque en definitiva lo que hemos aprendido es de por sí tóxico y en lugar de beneficiarnos nos ha venido perjudicando.
observar todos estos patrones de comportamiento y decidir cambiarlo no es fácil, porque al ser lo único que vimos y experimentamos en nuestra infancia, no es tan sencillo coger y decir, uff, ay, es que esto que me enseñó mi mamá, mi papá, o mis profesores, o mi tía, es muy tóxico, así que voy a sacarme de esto de la cabeza y dejarlo a un lado. Sería hermoso. Pero no, no funciona así. Piensen que cuando éramos niños, cuando éramos niñas, la mayoría de las cosas que nos ejemplificaban nuestros padres y cuidadores en general, eran cosas que considerábamos que eran completamente aceptables y que estaban bien, porque si es que ellos lo estaban haciendo, seguramente eso es lo que estaba bien, eso es lo correcto. Y luego, como siempre, aquello que vimos y experimentamos es lo que se vuelve familiar, seguro y cómodo para nosotros, aun cuando no sea necesariamente lo más sano, aun si es que estas formas de ser son en realidad tóxicas. Y aquí es importante entender que así como ahora nosotros en nuestra adultez estamos tomando conciencia de todas estas conductas y formas de ser que ya no nos sirven, que ya no nos pertenecen, que no nos hacen bien, nuestros padres y cuidadores también tenían un trabajo interno por hacer, también fueron criados por otras personas que les enseñaron cosas y de hecho creo que antes había menos acceso a información, contenido, terapias y procesos de autoconocimiento, de autoindagación, lo cual hacía que no haya mucho cuestionamiento acerca de la realidad en la que vivían. Además, el mundo no era tan globalizado como ahora y no era tan fácil tener conciencia de que existían otras formas de vivir la vida, otras realidades que eran posibles. Y esto hacía que muchas personas siguieran eligiendo lo que era conocido, lo que era familiar y lo que principalmente les ayudaba, sobre todo, a pertenecer en la sociedad. O sea, era muy importante esto, ¿no? Cómo lucimos ante la sociedad. Porque esta sensación de pertenencia es muy apegada a nuestro sentido de supervivencia. Y entender esto y desde este lugar creo que es mucho más fácil entender que estos comportamientos de nuestros cuidadores no eran de malos, no es más fácil no juzgar estos comportamientos, obviamente sin querer justificarlo, pero aceptando que, esto que para mí a veces suena muy cliché, que es que nuestros padres y todos en realidad estamos haciendo lo mejor que podemos con las herramientas que tenemos. Y creo que si bien esto es así, no podemos olvidarnos del accountability, de la responsabilidad que hay detrás de nuestros actos, de nuestras decisiones y tomar conciencia de eso también, porque eso también forma parte de sanar, ¿no? Para ambas partes que forman, para todos los que conforman las distintas relaciones en nuestras vidas. Em, lo que quiero decir con esto es que, papitos, mamitas, si es que ya se han cuestionado y algo les resulta, algo que ustedes por acción o inacción perjudicó a alguno de sus hijos, todavía es tiempo para pedir perdón, para decir que lo sienten y para disculparse y para asumir la responsabilidad y restar unos cuantos años de terapia a las generaciones siguientes a ustedes. Pero bueno, habiendo dicho eso, creo que el primer paso, en realidad, para poder empezar por este camino de ser los adultos que necesitábamos cuando éramos niños, porque la verdad es que no podemos estar esperando toda la vida que nuestros padres tomen responsabilidad por sus actos y vengan y nos pidan perdón o nos digan: "Ah, hicimos esto mal", y reconozcan, pues, no sé, lo que pudieron haber hecho mejor, ¿verdad? Eso no está en nuestro control, pero lo que sí está en nuestro control es encargarnos de esto, de ser para nosotros mismos lo que nos hizo falta en su momento, porque lo más seguro es que nos siga haciendo falta en nuestra adultez. Y el primer paso para poder empezar por este camino es observar nuestra realidad, observar nuestra realidad, pararte tomar un poco de distancia, tomar esta perspectiva y observar cómo es tu vida. Porque como les expliqué antes, todo aquello que necesitábamos de niños, de esos espacios vacíos o incompletos, de esas formas de ser limitantes, obsoletas o incluso tóxicas que aprendemos en nuestra infancia, las llevamos con nosotros a nuestra adultez. Las llevamos porque son nuestra cajita de herramientas, la experiencia que nos permite transitar en esta realidad. Y eso sí o sí se va a ver reflejado en nuestras vidas actuales. Así que la forma más sencilla de empezar a hacer este trabajo empieza por regresar a ver a nuestro alrededor, nuestra vida, la vida que hemos creado, observar y cuestionar qué necesito en mi vida, qué necesito en este momento.
¿Qué me gustaría que fuese diferente? ¿Qué no está funcionando? Y parece muy fácil hacerse estas preguntas, pero no lo es, no es tan fácil. Esto de por sí ya requiere un nuevo nivel de conciencia, de coraje, de valentía. Para algunas personas, solo hacer esto puede implicar poner en práctica una nueva conducta que nadie te enseñó, que nunca aprendiste en casa. Muchas personas, de hecho, prefieren no cuestionarse porque inconscientemente ya saben que cuestionarse implicaría ver de frente muchas cosas que están mal en sus vidas, cosas con las que no se sienten bien. Y verlo implicaría también asumir la responsabilidad de que la única persona que puede hacer algo al respecto eres tú mismo, tú misma. De cierta forma ya implica hacer cambios que pueden significar que tú salgas de tu zona de confort, elegir algo diferente. Y eso es muy incómodo. Por eso no es fácil, pero es por donde empieza el camino. Y hay que apegarse al coraje y a la valentía para poder hacerlo. Es muy loco, pero la verdad es que creo que incluso hay una parte de nosotros que elige de cierta forma quedarse en el papel de víctima de sus circunstancias, en una posición sin salida, conformista. Entonces, cuestionarse, regresar a vernos a nosotros mismos, a nuestra vida, es el punto de partida de nuestro camino de crecimiento y es de por sí un acto de coraje y de valentía, pero creo que es necesario 100% hacerlo. Y mientras antes lo hagamos y mientras más voluntariamente lo hagamos, mucho mejor. Porque si no, sucede que la vida misma nos pone en circunstancias en donde verdaderamente no nos queda más opción que cambiar. O peor, se nos pasa la vida y nos mantenemos en ese lugar que no nos gusta, en esa relación que nos drena, en ese trabajo que nos consume, en ese lugar que nos resta, y perdemos lo más preciado que tenemos, que es nuestro tiempo. En segundo lugar, cuando ya te has cuestionado, vas a pasar a una segunda tanda de cuestionamiento, un segundo nivel de cuestionamiento más profundo que implica una energía muy específica de responsabilidad. En donde, por ejemplo, en lugar de decir, ay, es que esta relación no va bien porque esta persona es así, asado y cocinado y yo necesito que sea diferente, o en lugar de decir, sí, es que este trabajo es una mierda porque esto y este otro, pausas y te colocas en el papel de observador y observadora y desde la curiosidad te preguntas, ¿esto que estoy viviendo ya lo he vivido antes? ¿Es conocido para mí? ¿A alguien en mi familia ya le sucedió antes algo parecido? ¿El rol que estoy jugando en mi trabajo lo jugaba también en mi infancia, en mi casa? ¿Esta relación, los conflictos dentro de esta relación se me hacen conocidos? ¿Los vi en casa? ¿De qué forma todo esto que he decidido vivir se relaciona con las experiencias que viví en mi infancia y que me moldearon mis padres y cuidadores? Y aquí es importante decir que muchas veces, y de hecho en mi experiencia con mis clientes, la mayoría de las veces, lo que les está sucediendo en su vida se relaciona directamente con lo que experimentaron en la infancia, ya sea para una polaridad o para la otra. Es decir, si bien muchas veces vivimos y manifestamos experiencias similares a las que vivimos en nuestra infancia o a las que vivieron nuestros padres o cuidadores, también puede ocurrir que vivamos experiencias que en principio nos parecen totalmente contrarias. Y esto ocurre porque nuestros valores fijos y nuestros prejuicios suelen provocar que nos posicionemos fijamente en un lado concreto de la complementariedad. ¿Qué es la complementariedad? Bueno, como todo en la naturaleza, nosotros también nos expresamos de forma polar. Los átomos se mantienen estables debido a que hay electrones y protones con distintas polaridades. Las moléculas buscan conectarse según su carga polar. El frío no existe sin el calor, el día sin la noche, todo se expresa en la dualidad. Incluso los aspectos como la generosidad y el egoísmo, la timidez o la extroversión, todos estos opuestos son en realidad complementarios. Es por esto que a esto se le conoce como el principio de complementariedad. Lo uno no sería sin lo otro. Y vivir es transitar estas polaridades. El problema reside en que es muy común que hagamos juicios sobre estas polaridades y que nos identifiquemos más con una polaridad que con la otra, que pensemos que una forma de ser es correcta y otra incorrecta. Y al posicionarnos, perdemos de vista una gran parte de la naturaleza que conforma nuestra realidad.
Entonces, por ejemplo, cuando alguien tiene una opinión acerca de que la generosidad es adecuada y correcta y que el egoísmo es negativo y perjudicial, si no es capaz de equilibrar estas polaridades, es posible que acabe viviendo una vida en la cual prioriza cumplir con las necesidades de los demás antes que las suyas propias, por tratar de ser generosa. Y en el momento en el que entienda que en realidad tanto la generosidad como el egoísmo cumplen una función y en el momento en el que la persona entienda los beneficios que conlleva cada una de estas polaridades, va a poder usar cada una de ellas en el contexto que se lo requiera y no de una forma ciega y dogmática, sino desde la flexibilidad y la adaptación al entorno y a las circunstancias de su vida. Entonces, cuando nos posicionamos excesivamente en cualquiera de nuestras opiniones, lo que hacemos es que ampliamos la distancia entre los dos polos que existen y creamos un desequilibrio. Y cuando esto sucede, este posicionamiento excesivo se queda grabado en nuestro inconsciente y sigue reforzándose cada vez que percibimos situaciones relacionadas con nuestros posicionamientos. La vida nos va a seguir poniendo en situaciones parecidas a las que formaron este posicionamiento y estas situaciones serán siempre oportunidades para cambiar nuestra forma de percibir nuestra realidad. Así que hay que ser observadores de dónde tengo posiciones extremas, en dónde encuentro mis excesos, esas opiniones, esos juicios excesivos, esas creencias que te ponen siempre de un lado de la balanza. ¿Cuáles son las posibilidades que existen para equilibrar estos opuestos? Y todo esto les digo porque cuando empezamos en este proceso de observar nuestra realidad y lo que está ocurriendo en el momento presente en nuestra vida y qué cosas no nos gustan, todo esto suele estar relacionado con los dramas sucedidos en nuestra familia y el posicionamiento excesivo de uno de los miembros de nuestra familia y cómo dicho posicionamiento supuso un estrés para nuestro sistema familiar. Este estrés que vivimos en nuestra infancia con nuestra familia y todos los estreses en realidad se almacenan como información en nuestro inconsciente y esto se transmite a la descendencia. Y debido a ello, los miembros de las siguientes generaciones, que en este caso somos nosotros, y después, pues, si existe descendencia, nuestros hijos, suelen experimentar el mismo tipo de situaciones y experiencias desde cualquiera de las dos polaridades. O sea, ustedes piensen que todos somos un sistema que está interrelacionado, ¿ya? Nuestra familia es un sistema y tiende a equilibrarse. Por esto de que les digo que tiene que tener una carga positiva y negativa, tiene que tener estas dos polaridades equilibradas. Y por lo tanto, este sistema va a buscar que las generaciones venideras vivan situaciones similares a los dramas ocurridos dentro del clan familiar para que puedan adaptarse y encontrar un equilibrio y compensar los excesos, ya sea por repetición o por complementariedad. Entonces, cuando dentro de un sistema familiar un miembro está permanentemente en una polaridad, sí o sí vamos a ver que dentro de esta familia otro de los miembros va a tender a expresar el extremo complementario. Y si en cambio dicho miembro se permite transitar y moverse entre las dos polaridades, el otro también tenderá a movilizarse. Entonces así pasa de ser un sistema rígido a un sistema flexible y más adaptativo, favoreciendo así la trascendencia de estos opuestos, por así ponerlo. Entonces es súper importante cuestionar cómo nuestra realidad actual, aquello que nos ocurre, está relacionado con las experiencias que vivimos en nuestra infancia, con las creencias y los juicios que existían en nuestra familia respecto de lo que estamos experimentando. Y observar si lo que estamos viviendo en la actualidad son situaciones repetitivas o complementarias y de qué forma nos están condicionando. Así veremos el origen de estas formas de ser que hemos adoptado en nuestra vida y las decisiones que hemos tomado. Porque ya les he dicho antes que nosotros solemos creer que somos libres y que elegimos todo por nosotros mismos, pero la verdad es que estamos programados. Y un claro ejemplo de esto es uno de mis clientas que siempre vivió con sus padres, y vio en sus padres, digamos, la forma en la que se dedicaron en exceso a cumplir su rol de padres. Ellos, los padres de esta clienta mía, se identificaron en exceso y únicamente con ese rol de padres y dejaron de lado el rol de pareja, de hijos, de amigos, de ser seres más allá de la paternidad.
Y esto es muy común que pase, y lo que acaba sucediendo es que pasa el tiempo y cuando los hijos ya se van de la casa, los padres se quedan sin saber quiénes son y ya, pues, ya no están cumpliendo su rol de padres, entonces, ¿quiénes más son? Y esto hizo que mi clienta se posicionara en exceso en la otra polaridad. Se posicionó de una forma en la que ella no quería ser mamá nunca, ni casarse, ni vivir nada parecido a lo que vivieron sus padres. Y por mucho tiempo esto significó que ella misma experimentara otros excesos del otro lado de la moneda, ¿no? Mucho alcohol, salidas, fiestas, demasiado trabajo. em, y claro, esto le generaba muchísimos roces con su familia debido a que todavía, pues, vivía con sus padres. Y para ella, equilibrar el sistema o trascender ese exceso no significaba necesariamente, okey, voy a cambiar y entonces ahora sí voy a querer tener hijos. No, no, no. O sea, para ella, significó que para poder vivir de una forma más equilibrada, eh, iba a, okey, de mantener en pie esta idea de no tener hijos, pero transitar las polaridades de una forma mucho más alineada y centrada en todos los otros roles de su vida. Es decir, no, polarizarse en exceso a querer vivir todos los otros roles, sino poder, transitarlo de otra forma. Entonces, ella desarrolló una conducta mucho más expansiva que ya no obstaculizaba su vida con excesos. Cuando ella salió de su casa o decidió independizarse y dejó de vivir con su familia, empezó a hacer lo que a ella le hacía feliz. Ella empezó a viajar y a hacer amigos y vivir otras experiencias de las que sus padres no habían elegido. Y ella trascendió este exceso y a la vez lo que sucedió es que sus padres también empezaron a hacerlo. Entonces, digamos que ella, empezó a vivir su vida desde una polaridad distinta, asumiendo todos los otros roles de mujer, de amiga, de hermana, de hija también. De hecho, incluso después se casó. Y, si bien todavía, está firme en su idea de no tener hijos, em ha ocupado los otros roles en su vida de una mejor manera. Entonces, se podría decir que ella aprendió a transitar estas polaridades sin posicionarse completamente en contra de querer ser mamá ni nada de eso, sino respetando estas posiciones y sabiendo que eso no era lo único que había en su vida. Entonces, así el sistema tendió a equilibrarse y los padres de ella, curiosamente, a partir de que ella empezó a vivir así su vida, también se fueron dando la oportunidad de conocerse a sí mismos, de regresar a curiosear en su rol de pareja, de permitirse viajar y conocer otros sitios, otras personas, otras formas de vivir, ¿no? Entonces, esto cambió completamente el sistema, ¿ya? Ese es un ejemplo de cómo funciona esto de cuando nos vamos conociendo y entendemos que todo lo que pasa en nuestra vida tiene, una relación directa con lo que pasaba en nuestro sistema familiar o en el sistema en el que nos criamos. Así que para poder desarrollar una conducta determinada necesitamos un ambiente emocional donde poder hacerlo. Por eso el primer paso para trascender cualquier conflicto va a ser siempre experimentarlo. O sea, por eso es que vienen distintas situaciones de nuestra vida y no entendemos, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Y es como que no, no, esto te pasa para que tú puedas trascenderlo y vivirlo de una forma diferente a como lo han hecho tus antepasados, a como lo hicieron tus padres, a como lo hicieron tus abuelos y tus tatarabuelos. Esa es la razón por la que repetimos situaciones familiares, porque son oportunidades para trascender nuestros límites. Las emociones a través de las cuales vivimos los distintos conflictos de nuestra vida serán las que nos forzarán a movernos y a evolucionar. Entonces, cuando atendemos nuestras emociones, es cuando en realidad crecemos. Las emociones son el elemento necesario e imprescindible dentro del ambiente estresante que existe para que podamos realizar un verdadero cambio y trascender los conflictos. Y a la vez, cuando uno de los miembros de nuestra familia trasciende en sus roles y se permite experimentar otras posibilidades, el sistema se desestabiliza para poder encontrar otro punto de equilibrio distinto. Este hecho es el que facilita el cambio de otros miembros de la familia. Entonces, por ejemplo, a mí también me pasó que yo ocupaba un rol mucho de ser la consejera, de ser de cierta forma la responsable de mi familia, y cuando un día establecí límites y decidí alejarme de ese rol y adueñarme más del rol de hija, del rol de mujer, del rol de esposa, de todos los otros roles de mi vida,
Claro, mi familia se desestabilizó y de cierta forma eso hizo que todo se mueva y que otras personas empiecen a cumplir otros roles en mi familia y, pues que sí, que puedan encontrar un punto de equilibrio distinto. Y fue muy, muy positivo para mí hacerlo, así que yo hablo desde ahí, desde mi experiencia. Al modificar nuestro papel, el papel que jugamos dentro de nuestra familia, de nuestro sistema, siempre se va a desencadenar un movimiento en todo el sistema que obliga a todos a reequilibrarse de algún modo. Entonces, tú piensas que lo que tú haces no le afecta a nadie en tu familia, pero en realidad les afecta a todos, o sea, todos empiezan a experimentar estos cambios. Y esa es la razón por la cual es importante crecer y evolucionar y cambiar individualmente, pero a la vez es la razón por la cual también suele ser tan complicado cambiar dentro del ámbito familiar. De hecho, por eso les hablaba antes del entorno, porque esta clienta mía que yo les contaba, que les di el ejemplo, ella no pudo hacer nada de estos cambios y bajar sus excesos y empezar a transitar las polaridades de sus otros roles en su vida, sino hasta que se independizó y se fue de su casa. Entonces ese fue un cambio que le permitió a ella modificar sus conductas y atender sus emociones y elegir quién quería ser, ¿no? En su vida. Y para todo este proceso, a mí sí me parece muy útil transitarlo de la mano de un profesional, ya sea hacer coaching, terapia, acudir a facilitadores que te reflejen tu vida y que te contribuyan para poder tomar conciencia sobre lo que estás eligiendo, que te ayude a identificar cuál es el origen de estas decisiones y que te ayude a identificar qué más es posible para ti, ¿ya? Porque a veces esto todo es difícil verlo, es difícil imaginar qué más es posible para nosotros cuando nunca hemos visto otra realidad que la que tuvimos en casa. Em, Observar esto, ser consciente de la forma en la que el pasado en el que con el que te has identificado te está condicionando a ser de una determinada manera, es hacerte cargo de ti misma. Es responsabilizarte de ti, es tratar de entenderte y llegar al origen de las programaciones que tienes en tu interior y que están moldeando cómo, es tu vida en la actualidad. Así que esto te va a permitir identificar en dónde tienes que hacer ciertos cambios internos, cambios de pensamiento, de creencias, de mindset, porque solamente cambiando adentro puedes crear algo diferente para ti afuera. A veces queremos cambiar cosas de afuera, cambiar de trabajo, cambiar de relación, cambiar de país y al final a donde sea que vayamos vamos a llevar nuestras programaciones con nosotros con nosotros y vamos a encontrar los mismos problemas, a donde sea que vayamos, con quien sea que estemos, en el trabajo que elijamos. Así que mientras no cambiemos el cableado interno que tenemos, nada realmente va a cambiar. Hacer este proceso de indagación nos va a llevar por ciertos caminos en donde muy probablemente nos vamos a dar cuenta de que en la actualidad no contamos con muchas herramientas que nos servirían, porque nadie nos las enseñó o nos transmitió estas herramientas en la infancia. Y de hecho, quizá te des cuenta de que la mayor parte de lo que aprendiste en la infancia es precisamente lo que te está limitando en la actualidad. Y es muy probable que emerjan ciertos sentimientos de tristeza, de resentimiento, de dolor, de luto incluso. Y quiero decirles que sentir todo esto está bien. Cuando somos niños no nos permitimos sentir esto en relación a nuestros padres o nuestros cuidadores, porque como que se siente muy incorrecto. Pero sentirlo implica que el proceso de despertar ha empezado, porque ahora ya eres un adulto, una adulta y te puedes permitir sentir esto, te puedes permitir discrepar con la forma en la que otros te han criado y con sus formas de pensar y con su estilo de vida. Y permitirte sentir esto es también parte de darte espacio a ti y a tus emociones, cosa que tal vez no sucedió en tu infancia en muchas ocasiones y que forma parte de ser un adulto, una adulta para ti mismo, para ti misma. Empezar a transitar este camino, tal vez haga que emerjan sentimientos acerca de cómo te hubiese gustado a ti que te criaran, cómo te hubiese gustado que tus padres o tus cuidadores se comporten contigo en ciertas circunstancias, qué te hubiera gustado que suceda y no sucedió. Incluso qué cosas no fueron justas, qué situaciones fueron muy dolorosas y te han marcado hasta la actualidad por la creencia que se formó después de ciertas experiencias traumantes, porque esto pasa. Nuestros traumas, los momentos que emocionalmente fueron muy impactantes, suelen, dejar creencias en nuestro interior. Y cuando esto suceda, vas a dar paso a la siguiente faceta, por así ponerlo, de ser la adulta que necesitabas cuando eras niña,
que es esa, en la que te permite sentir lo que sea que estés sintiendo, en donde haces espacio para esas emociones, en donde no te juzgas por lo que estás sintiendo y al contrario, sientes compasión por ti misma. Ser la adulta que necesitabas cuando eras niña implica aprender a darte a ti misma aquello que te faltó en tu infancia con el objetivo de mejorar tu calidad de vida, tu salud, tu bienestar. Y esto tiene sí o sí una repercusión en tu vida actual. Todo se mueve, todo es parte de un sistema y cuando tú cambias, todo este sistema cambia. Por ejemplo, si tuviste un cuidador o padre o madre con quien constantemente te sentías inseguro, insegura, a quien te daba miedo decirle la verdad, tenías que ocultarle cosas todo el tiempo por miedo a las repercusiones que puedas tener y solías mentirle, los castigos y el diálogo solía ser bastante duro. Probablemente hagas eso mismo contigo. Probablemente se te dificulte lanzarte a hacer ciertas cosas porque te sientes inseguro. Probablemente no sea fácil para ti lograr tus objetivos porque se te hace difícil ser honesto o honesta contigo mismo, contigo misma. Probablemente te juzgues mucho y la voz de tu cabeza suene muy dura y te juzgue demasiado. Es lo que aprendiste. Y al convertirte en la adulta que verdaderamente necesitabas cuando eras niña, vas a entender que tal vez requerías mayor compasión, afecto, seguridad para expresarte, regulación emocional, y vas a saber exactamente qué es lo que tienes que darte ahora para no seguir tratándote de esa manera. Y, a ver, tal vez ese no sea tu caso, tal vez tus padres, en cambio, fueron muy liberales y te dieron mucho permiso, y esto tal vez te dio un poco de autonomía, y tal vez hacías lo que querías y tenías muchísima libertad, y eso hacía que quieras hacer todo a tu manera. Y tal vez eso se ha sentido bien durante toda tu vida, hasta este punto, en donde quizá te beneficie más aquello que te faltó cuando eras niña. Tal vez necesitas aprender a generar el hábito de estructurar un poco más tu vida, de crear una rutina, de poner un orden en tu vida y aprender este nuevo hábito, este que nadie te enseñó. Ese enseñarte esto a ti misma, es educarte a ti misma, es ser la adulta que ahora necesitas, acompañarte a aprender una nueva forma de ser que al día de hoy te va a servir mucho más para expandirte mucho más y dejar de limitarte por querer hacer las cosas a tu manera y de la forma en la que tú crees que debería ser y empezar a jugar con las cartas que tienes en lugar de querer que el mundo cambie y que se adapte a ti. Y esas son solo ejemplos y formas a través de los cuales nos podemos convertir en los adultos que al día de hoy seguimos necesitando. Ser la adulta que necesitabas cuando eras niña te va a servir hoy para darte la mano a ti misma y acompañarte a aprender nuevas formas de ser, contigo misma y con los demás. Esto es muy importante. Después vas a poder crear incluso mejores relaciones, porque tal vez esto es algo que no viste en tu casa, como a mí también me pasó. Y también ser adulta, la adulta que necesitabas cuando eras de niña, en la actualidad, te va a servir para desaprender ciertas formas de ser, inadaptables e incompatibles con la vida que quieres crear para ti. Es decir, que al final, ser la adulta que necesitabas cuando eras niña al día de hoy, es también ser la adulta que sigues necesitando. Porque como les dije al principio, estos espacios no se llenan por arte de magia. Estos espacios, estas cosas que no nos enseñaron, esas formas de ser, nos las tenemos que enseñar a nosotras mismos. Y esto se contrapone con una creencia muy común que suelen tener las personas de que, es que a mí me criaron así, yo soy así, entonces no puedo hacer nada, no puedo cambiar. Porque la verdad es, y la ciencia lo respalda, que somos completamente maleables, que nuestra neuroplasticidad nos permite cambiar constantemente, adaptarnos y elegir nuevas formas de ser. Y entonces ser la adulta que necesitabas cuando eras niña es beneficioso, porque de cierta forma te estás dando la mano y te estás acompañando a aprender nuevas formas de ser y a aprender a ser esa adulta que tanto necesitas el día de hoy. Y entonces tu vida se va a sentir mucho más segura. Vas a transitarla sintiéndote mucho más a salvo. Te vas a sentir mejor, porque principalmente vas a sentir que puedes elegir quién quieres ser y cómo comportarte, y eso es libertad. Eso es dejar de ser víctima de tus circunstancias. Muchas veces adoptamos inconscientemente el mindset, las opiniones o los comportamientos de nuestros padres porque mimetizamos lo que ellos nos enseñaron o la forma en la que ellos se comportaban.
Es un modo automático que ocurre porque no hemos visto otra forma de ser, no nos hemos parado a cuestionarnos si ese mindset, si esas opiniones o esos comportamientos son nuestros verdaderamente o son de nuestros padres o de nuestros cuidadores. Y la verdad es que no tendríamos que hacerlo si no fuera porque muchos de estos mindsets, opiniones y comportamientos en nuestra vida actual nos están limitando. Porque si algo es clave aquí entender, es que la cosa no es liberarte de todo lo que has aprendido desde que eras niño. No, no, no. La cosa aquí es ser libre para elegir con qué de lo que aprendiste te quedas, qué cosas dejas ir y qué cosas nuevas quieres aprender. Y ser capaz de discernir esto es ser un adulto, ser una adulta. Entonces, en conclusión, ser la adulta o el adulto que necesitabas cuando eras pequeña, empieza por observar tu realidad actual y cuestionarte. Implica responsabilizarte de lo que está en tu control en referencia a lo que estás obteniendo en la pantalla de tu vida. Dejar de buscar culpables y entender el origen de los comportamientos, creencias, opiniones, juicios y demás cosas que en la actualidad forman parte de quien tú eres y decidir con qué quedarte, qué cosas desaprender y qué cosas nuevas aprender para expandirte hacia donde quieres dirigirte en tu vida. Regresar a ver qué faltó en tu infancia, no con el objetivo de buscar culpables, sino con el objetivo de comportarte contigo misma de la forma en la que te hubiese gustado que los adultos a tu cargo se comporten contigo. Hablarte de esa misma forma, escucharte, acompañarte, brindarte seguridad, hacerte sentir que perteneces. Eso es ser la adulta que necesitas. No me quiero alargar más en este episodio, dejémoslo ahí por ahora. Quedan muchas cosas muy importantes para la parte 2, porque la verdad es que sobre este tema yo tan solo estoy empezando. En el próximo episodio les voy a compartir los beneficios de ser la adulta que necesitamos en nuestras vidas. Esto incluye la capacidad de procesar nuestras emociones. Esto incluye el establecimiento de límites, que es muy, 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 muy importante. Vernos a nosotras mismas y a otras personas a través de un filtro muchísimo más positivo, con unos lentes mucho más positivos, crear relaciones saludables y reforzar nuestra habilidad para comunicarnos. Así que les espero a todos para la parte 2. Gracias como siempre por compartir conmigo este espacio, tu tiempo y tu energía. Comparte este espacio, este episodio con alguien a quien creas que le podría servir o ayúdame a difundirlo en tus redes. Estoy en TikTok, en Instagram y Twitter como Mel Serrano. Esto se deletrea MEL__SERRANO. Califica mi podcast y activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro episodio. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Chao, chao. Gracias de nuevo por estar aquí en Más allá de tus circunstancias podcast. Espero tenerte de regreso pronto.